Vivimos en una época donde lo tenemos casi todo, y subrayo casi porque, aunque lo tenemos casi todo, nos sentimos agotados. No porque la vida sea complicada, porque la vida no lo es, sino porque hemos aprendido a complicar nuestra vida. Sí, nos complicamos con pensamientos que no han ocurrido ni ocurrirán, con conversaciones que solo existen en tu mente, con expectativas que nadie te pidió cumplir y con comparaciones que nos roban la paz. Y sin darnos cuenta, convertimos la vida en un laberinto. Sí, la mente tiene una tendencia muy curiosa, y es que la mente prefiere el drama conocido antes que la paz desconocida. Se aferra al ruido porque el silencio, y este es un dato inquietante, el silencio la obliga a enfrentarse consigo misma. Pero que hay una verdad libertadora. La vida no se simplifica cambiando el mundo exterior. La vida se simplifica cambiando la forma en que la interpretamos. Sí, simplificar no es renunciar, no es conformarse, no es dejar de aspirar. Simplificar es eliminar lo que sobra para que pueda emerger lo esencial. Así es que hoy quiero invitarte a hacer algo profundamente valiente: dejar de sabotearte y empezar a esculpir tu vida quitando lo innecesario. Porque tal vez el problema no es que necesites más, sino que muchas veces necesitamos menos. Imaginemos la siguiente escena. Es una situación que, bueno, estoy segura de que a muchas de las personas que nos escuchan les va a resultar increíblemente familiar. Es viernes por la noche, la semana laboral, con todas sus exigencias, los correos interminables y demás, por fin ha terminado. El momento más esperado de la semana. Totalmente. Nos dejamos caer en el sofá, encendemos la pantalla y tenemos a nuestra disposición literalmente el mayor catálogo de entretenimiento de la historia de la humanidad. Infinitas opciones. Opciones repartidas en decenas de plataformas de streaming, todo a un solo clic. Así que, a ver, la lógica dictaría que este es el momento de máxima relajación. Claro, lo lógico sería elegir y disfrutar. Pues, ¿qué va? Lo que suele ocurrir es que pasamos una hora entera navegando por menús, leyendo sinopsis. Comprobando las puntuaciones en Internet. Exacto. Debatiendo internamente si el cuerpo nos pide, no sé, un documental denso o una comedia ligera. ¿Y al final qué pasa? Pues que acabamos con la vista cansada y nos quedamos dormidos sin haber visto absolutamente nada. Es un clásico. Es la ironía de la vida moderna. La tecnología nos promete constantemente simplificar la existencia. Pero, madre mía, parece que el ser humano ha perfeccionado el arte de complicarla hasta el agotamiento. Es una paradoja. Y fíjate, es un punto de partida excelente para hoy. Hemos diseñado sistemas de una eficiencia abrumadora, con el propósito teórico de ahorrarnos tiempo. Pero de forma paralela, hemos cultivado una capacidad casi olímpica para sabotear nuestra propia tranquilidad. Precisamente por esa tendencia al autoboicot, la inversión de hoy es tan pertinente. Yo estoy encantada de dar la bienvenida a este análisis a fondo, donde nuestra misión es desgranar un material súper revelador. Un vídeo muy interesante. Eso es, un vídeo titulado Deja de sabotearte, 6 claves psicológicas para simplificar tu vida, del canal de YouTube Ojalá lo hubiera sabido antes. Y es vital aclarar que el objetivo no es dar una simple lista de consejos de productividad. Para nada. Queremos entender a ese pequeño saboteador interno, extraer estrategias claras para dejar de dinamitar nuestro propio bienestar. Porque, si lo observamos desde un punto de vista evolutivo, la mayor parte de nuestra historia ha estado dominada por la mera supervivencia. Claro, cazar, huir. Exacto. Pero ahora que gran parte de la sociedad en nuestro entorno no tiene que huir de depredadores, pues queda un vacío. Un vacío existencial, digamos. Sí, es como si la psique humana necesitara manufacturar sus propios dramas cotidianos para mantener el sistema de alerta encendido. Solo para sentir que está pasando algo importante. Totalmente. Y en este mundo de sobrecarga de información, recuperar la simplicidad ya no es un lujo,
Es una necesidad absoluta para la salud mental. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese ancho de banda cognitivo del que estamos hablando se agota en cosas que antes eran automáticas. Tareas mundanas. Pensemos en algo tan rutinario como tomar un café. Uy, el café. Antes, pedir un café era una transacción de 3 segundos. Un café, por favor. Ya está. Y te lo servían. Ahora, esa misma acción es un árbol de decisiones. Hay que debatir el origen de los granos. El método de extracción. Si la leche es de almendra, de avena, de soja, sin lactosa, la temperatura, lo que era un pequeño placer, hoy es casi un examen técnico. Y si trasladamos esta hipercomplejidad a las relaciones sociales, el panorama es todavía más denso. Tela. Las interacciones digitales nos han convertido a todos en analistas forenses de mensajes de texto. Es el efecto secundario de la comunicación asíncrona. Como falta el tono de voz y el lenguaje no verbal, pues el cerebro llena esos vacíos con nuestras propias inseguridades. Recibimos un mensaje y empieza el despliegue de hipótesis, que sí porque ha tardado 2 horas en responder si tenía el doble check azul. O analizar un simple OK. Exacto, un OK con O minúscula y sin emoji. Ya pensamos que denota hostilidad pasiva. Montamos dramas de telenovela cuando, aplicando la navaja de Occam, lo más probable es que la otra persona estuviera en un semáforo escribiendo con una mano. Volvemos a la teoría de la supervivencia mal canalizada. Al tener las necesidades básicas cubiertas, las de la base de la pirámide de Maslow, creamos problemas de forma compulsiva para romper la monotonía. Y el material cita a Oscar Wilde con una frase muy acertada. Los placeres sencillos son el refugio último de los hombres complicados. ¡Qué gran verdad! Nos complicamos para otorgar un peso dramático a nuestras decisiones, para sentirnos vivos. Pero frente a esto, las fuentes proponen un cambio de paradigma, apoyándose en la figura de Miguel Ángel. El principio de Miguel Ángel. ¿La metáfora de la escultura? Eso es. Cuenta la anécdota que cuando le preguntaban a Miguel Ángel cómo creaba figuras tan perfectas del mármol, él decía que no hacía nada. Que la figura ya estaba ahí. Exacto. Que él simplemente quitaba lo que le sobraba al bloque de mármol. Simplificar no es añadir, es eliminar el exceso. Y fíjate, esto choca frontalmente con la mentalidad actual. Porque la industria del bienestar nos vende que para mejorar hay que sumar cosas. Levantarse a las 5 de la mañana, darse baños de hielo, usar 3 apps de productividad. Llevar un diario de gratitud. Todo suma, pero quitar da vértigo. En una sociedad que valora la acumulación, empezar a quitar capas puede hacernos sentir vacíos. Y a veces nos aferramos a esa miseria porque nos resulta familiar. Y esto nos conecta con una obra pionera que mencionan las fuentes, que me parece brillante por lo contraintuitiva que es. El libro de Paul Watzlawick. El arte de amargarse la vida. Un libro de hace más de 25 años, descrito como el primer gran libro de, ojo, antiayuda. Porque la psicología inversa que aplica es genial. Él sabía que decirle a alguien directamente cómo ser feliz genera resistencia. Entonces te da las instrucciones exactas para ser absolutamente miserable. Para que leas esos comportamientos absurdos, te veas reflejado y desmanteles la trampa tú mismo. Bueno, uno mismo. El material ilustra esto con una historia sobre la profecía autocumplida. Es el caso de un hombre soltero. Un hombre de carácter agradable. Sí, que consigue una cita con una mujer a la que admira muchísimo, una doctora brillante. El simple hecho de que ella haya aceptado ya indica un interés genuino por su parte. Claro, hay interés. Pero en el tiempo que pasa entre que acuerdan tomar el café y la cita real, la maquinaria del autoboicot arranca a toda potencia. Entra en la espiral rumiante. Empieza con pensamientos negativos. Pensará que soy un pringado. Yo solo tengo una diplomatura, la voy a aburrir a los 10 minutos. Seguro que el restaurante le parece de mal gusto. Verá que tengo gustos poco refinados. Es una tortura autoinfligida. Y el problema es que esto tiene consecuencias fisiológicas y conductuales. Este hombre llega a la cita completamente agotado. Ha gastado su energía en una batalla imaginaria. Llega tenso, a la defensiva, anticipando el rechazo y con la autoestima por los suelos. En ese estado es imposible conectar de forma genuina o usar el sentido del humor. Se convierte en una presencia indeseable, la verdad. Y probablemente no haya segunda cita, pero no por la diplomatura o el restaurante. Sino porque la interacción fue objetivamente desagradable. El pensamiento ha creado una atmósfera que hace realidad sus miedos. Es como la famosa historia de Watzlawick del martillo y el vecino, que también citan las fuentes. Así, cuando el hombre necesita un martillo y piensa tanto en que el vecino se lo va a negar, que cuando el vecino abre la puerta le grita que se meta el martillo por donde le quepa. Sin haberle preguntado siquiera.
Es que es agotador solo de pensarlo. Y para entender de dónde vienen estas voces internas, el material usa el análisis transaccional. Un modelo psicológico muy claro que desglosa 3 estados del yo. Vamos a verlos, porque visualmente ayuda mucho. El primero es el niño interno. Se guía puramente por el principio del placer. Nos complica la vida desde dentro buscando gratificaciones inmediatas que no nos convienen a largo plazo. El impulso de procrastinar o comer fatal. Exacto. Luego tenemos el padre interno. Las reglas interiorizadas. Eso es. El sentido del deber, las exigencias morales y sociales. Nos complica la vida desde fuera, exigiéndonos asumir responsabilidades o pesos que no nos tocan. Y el material sugiere que el punto de equilibrio es el tercer estado, el adulto. El adulto es el que media. Pero a ver, pongamos esto en perspectiva, porque es muy importante el porqué de todo esto. La madurez, según la fuente, se define como lograr placer suficiente con deber necesario. Esa es la clave. Placer suficiente con deber necesario. Si volvemos a la metáfora del escultor, el adulto es quien debe sostener el cincel. Tiene que dialogar con el niño y con el padre. Para no terminar esculpiendo un monstruo que nos devore. Exactamente, sino la obra de arte que deberíamos ser. Y esto nos lleva a un concepto que desafía muchas narrativas actuales. La aceptación radical. Las fuentes recogen una conferencia donde se mencionan 2 signos fundamentales de sabiduría. 2 puntales. Dejarse en paz y dejar en paz. Dejarse en paz es revolucionario hoy en día. Aceptar lo que uno es y tiene en este momento, sin fantasías castigadoras. Y dejar en paz es no exigir que los demás vivan de forma distinta para complacernos. Yo destacaría el peligro de las expectativas ajenas con un ejemplo clínico muy habitual. Cuéntanos. Personas que estudiaron medicina simplemente porque su padre era médico. De pequeños decían que querían ser médicos y todo el mundo aplaudía. Imperativos categóricos infantiles. Así es. Llegan adultos y hay que cuestionarse si lo que queremos ser es un deseo propio o una imposición externa. Como dice la frase, llega a ser lo que puedes, no lo que quieres, sobre todo si ese querer viene de fuera. Y esto nos hace reescribir la famosa zona de confort. El mantra de salir siempre de la zona de confort. Es que parece obligatorio salir de ella constantemente, pero las fuentes lo cuestionan. Si encuentras una zona de confort autorrealizadora y positiva, Donde sintonizas con tu potencial, eso es, y aceptas que, por ejemplo, no puedes ser cantante porque sencillamente no sabes cantar, ¿qué necesidad hay de abandonarla? ninguna. Permanecer en ese confort maduro es un triunfo. Para ilustrar esto, rescatan una anécdota vívida de Josep Pla en el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano. Historia de la televisión. Totalmente. Imagínate a Josep Pla allí sentado con su chaleco negro, su caliqueño, respondiendo a una pregunta gigante. ¿Qué es la felicidad? Y él responde con una calma tremenda. Vivir sin envidia. ¡Qué maravilla de síntesis! Es que la gente se complica la vida construyendo su identidad desde el tener y no desde el ser. Y la envidia es el motor de esa complicación. Desear lo que no necesitamos. Y aquí entra lo que denominan la matemática de la simplicidad. Menos por menos es más. Un concepto casi metafísico. Cuando reduces lo que te reduce, en realidad creces. Vamos a poner ejemplos prácticos que dan las fuentes, empezando por lo físico, el caso de Steve Jobs. Vistiendo de negro todos los días. Exacto. Cuello alto negro y vaqueros para evitar la fatiga de decisiones. Gastamos mucha energía decidiendo tonterías. Y además, si se manchaba de café, no se notaba. Ventajas prácticas. Pero el trasfondo es que las cosas muchas veces nos poseen a nosotros y no al revés. En el plano digital es igual de urgente. Limpiar los teléfonos, eliminar apps que no usamos, cancelar suscripciones inútiles que nos quitan dinero. Silenciar notificaciones. El teléfono debe ser una herramienta, no un tirano. Y en lo social, igual. Invertir energía en 5 o 6 amistades profundas en lugar de tener muchísimas superficiales. Hay que aprender la sabiduría del no. Declinar invitaciones que nos drenan la energía. Decir no sin culpa. Pero claro, hay una trampa tremenda en este intento de simplificar, y es el perfeccionismo. Creemos que ser perfectos es simplificar, pero complica más. Y para eso las fuentes traen un cuento del antropólogo Gregory Bateson, La niña y el desorden. Es buenísimo. Resulta que una niña se queja a su padre de que su escritorio siempre se desordena solo. Como si los objetos tuvieran vida. Claro. Entonces ella limpia todo meticulosamente. Apila los papeles, guarda los lápices alineados en los cajones Todo milimétrico. y le dice a su padre, mira, ahora está perfecto.
¿Y qué hace el padre? El padre se acerca, mueve la pila de apuntes un poquito y saca un solo lápiz. Y la niña se enfada muchísimo, porque dice que ya está desordenado otra vez. Y la conclusión del padre, que yo diría que es la moraleja central aquí, es brillante. Le dice, las cosas no se desordenan fácilmente. Lo que pasa es que tienes muchas maneras de ver las cosas desordenadas y una sola manera para que te parezcan perfectas. No seas tan estricta. Es que te desmonta por completo. El perfeccionismo es una ilusión carísima que roba tiempo y roba sueño. Lo suficientemente bueno suele ser suficiente. No hace falta más. Bueno, vamos a ir recapitulando los puntos clave que hemos tratado hoy. Ha sido un viaje intenso. Muy enriquecedor. Hemos hablado de quitar el mármol sobrante, como proponía Miguel Ángel. Equilibrar al niño y al padre desde ese estado adulto. Vivir sin envidia, siguiendo el consejo de Josep Pla. Y dejar de lado ese perfeccionismo castigador de la historia de la niña. Hay que destacar una idea final muy potente que recoge el material. Al final de la vida, desde el lecho de muerte, absolutamente nadie piensa en cosas complicadas. Nadie piensa en el trabajo o en ese mensaje de texto no respondido. Para nada. La mente regresa a la base de la pirámide de Maslow. Los pensamientos se dirigen a cosas sencillas: un buen café, respirar aire fresco y la compañía de los amigos. Todo lo demás sobra. Una perspectiva que nos sitúa de golpe en la realidad. Así es. Y queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión final para darle vueltas estos días. Una idea provocadora. Si cada pequeño drama que creamos hoy es en realidad una forma de evitar enfrentarnos a la hermosa pero a veces aterradora simplicidad de la vida, ¿qué pasaría si mañana decidiéramos, como experimento, aburrirnos un poco? Solo un poco. ¿Qué espacio mental se abriría si dejáramos de intentar que el escritorio esté geométricamente perfecto? Seguramente descubriríamos que se respira mucho mejor. Yo estoy convencida de que sí. Ha sido un placer absoluto compartir este tiempo de inmersión. Igualmente, ha sido un gran análisis. Agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan por acompañarnos en este espacio. Ojalá estas ideas sirvan para soltar un poco el cincel y disfrutar de lo que ya tenemos. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta pronto. Bien, a modo de conclusión, quiero que te hagas esta pregunta, una pregunta muy honesta. Mira, ¿cuántas de las cosas que hoy te quitan la paz realmente son necesarias? Y es que tal vez no estás cansado por lo que haces, tal vez estás cansado por lo que cargas. Cargas expectativas que no son tuyas, son ajenas. Cargas culpas que ya cumplieron su ciclo años atrás. Cargas con pensamientos que solo repiten historias viejas, añejas y caducadas de décadas pasadas. Y la vida no es tan complicada. Mira, ahora por lo contrario, vamos a imaginar por un momento que decides soltar. Soltar el perfeccionismo que te paraliza. Soltar el drama que te consume, es decir, no hagas tanto drama de algo tan pequeño. Soltar la necesidad de tener siempre la razón. Y es que, ¿por qué habríamos de tener siempre la razón? ¿Por qué no dejar que solo las cosas pasen y ya? Soltar algo muy importante, soltar lo que ya no te suma en tu vida. Porque simplificar no es perder, es liberar espacio para poder vivir. La verdadera paz no llega cuando todo está resuelto, porque no va a estar resuelto. Llega cuando decides dejar de pelear con lo que es. Y quizás hoy no necesites más. Quizás hoy necesites hacer menos, pero hacerlo con conciencia. Mira, recuerda esto. Tu vida cambia cuando dejas de sabotearte, cuando eliges la claridad sobre el caos, presencia sobre distracción, esencia sobre apariencia. No necesitas una vida perfecta, necesitas una mente en paz. Y esa decisión empieza hoy. Del olvido al no me acuerdo. Suscríbete, dale like y comparte.